Doctor, espero que esté teniendo un buen día. Solamente quería repasar brevemente esto de las fórmulas que no hemos visto. Primero, hablamos de la presión atmosférica, ¿verdad? ¿Qué es la presión atmosférica? Es la fuerza que ejerce una columna de aire sobre determinada área, ¿verdad? Y mientras más se asciende en cierta altitud, menor el grosor de la atmósfera y por tanto menor su presión. La presión atmosférica a 3.600 metros, que es la elevación de la ciudad, es aproximadamente 490 milímetros de mercurio. Muy bien, entonces, ¿qué es la presión parcial de oxígeno? La presión atmosférica parcial de oxígeno. Entonces, la presión atmosférica de oxígeno, ¿cómo se obtiene? Recuerden, la atmósfera es una mezcla de gases, de las que el oxígeno compone el 21%, ¿verdad? O 0.21, ¿verdad? Si consideramos que 1 es 100%. Entonces, si digamos les dicen, calcule la presión atmosférica de oxígeno a 3.600 metros, ¿qué hacemos? Simple, agarramos la presión atmosférica 490 por ¿cuánto? La proporción 21 y tenemos 102.9 milímetros de mercurio. Bien, esa es la presión atmosférica de oxígeno. ¿Qué pasa en los pulmones? En los pulmones, como ustedes saben, hay que calentar el aire, ¿cierto? Y esa temperatura corporal de aproximadamente 36,5 grados centígrados hace que el agua, bueno, no hierve, ¿no? Produce como vapor de agua. El vapor de agua tiene cierta presión que desplaza a la presión total atmosférica, ¿no? Porque no inhalamos solamente oxígeno, inhalamos todo, toda la mezcla de aire. Entonces, ¿a qué viene esto? Como ven en la fórmula arriba a la derecha, ¿se acuerdan de esto? ¿Qué es presión alveolar? ¿De qué? De algún gas, en específico de oxígeno. ¿Qué significa eso? Esta fórmula es difícil de memorizarla, pero yo quiero que la entiendan, ¿ya? Presión alveolar significa la presión de oxígeno que llega al alveolo. Y como hemos dicho, primero la atmósfera total, ¿no ve? Se tiene que desplazar, se ocupa por el vapor de agua. El vapor de agua tiene aproximadamente 47 milímetros de mercurio. Este número seguramente ya le está sonando en la cabeza. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, al inhalar, la presión atmosférica se reduce por acción de la presión de agua. Entonces tenemos que 490 es ocupado, porque es la máxima presión que se puede obtener, por 47 milímetros de agua, ¿ya? ¿Y cuánto nos sale eso? 490 menos 47, 443. Ese es el verdadero, la verdadera presión atmosférica que llega como presión pulmonar. Muy bien, 443. Y de esos 443, ¿cuánto es oxígeno? Lo mismo, 21%. Entonces multiplicamos por 0.21. Esto es la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Ven? Ya. ¿Y eso cuánto nos da? 93.03. Muy bien. Una vez que tenemos esta presión, que es la presión inspirada de oxígeno, ya en el alveolo, por la dinámica que hay de gases, hay otro desplazamiento. Miren, hay otra resta, ¿no? Que dice presión arterial de dióxido de carbono. ¿Qué significa esa presión arterial? La otra vez les había preguntado y ustedes han respondido bien. ¿Qué es la presión arterial de dióxido de carbono? ¿Qué nos dice? Nos dice la presión alveolar de dióxido de carbono, prácticamente, ¿verdad? Si tenemos una fase alveolo capilar, ¿qué tenemos? Tenemos que sale sangre oxigenada
pero entra sangre desoxigenada, ¿cierto? A nivel del mar, la presión arterial, venosa de dióxido de carbono es de aproximadamente 45 milímetros de mercurio. Y la presión arterial de dióxido de carbono al salir, ¿verdad?, es de 40 milímetros de mercurio, es decir, que se ha desplazado aproximadamente 5 milímetros de mercurio hacia el alveolo. Bien, pero esa aproximación es insuficiente y es por eso que necesitamos la presencia de otra constante, que se acuerdan del 0.8, ¿verdad? La idea es la siguiente. La presión arterial de dióxido de carbono nos dice más o menos cuánto de dióxido de carbono hay en el alveolo. Ya en el alveolo, porque se igualan las presiones por difusión. Dice presión arterial de dióxido de carbono entre R, ¿verdad?, que es el factor de difusibilidad del dióxido de carbono. Más fácil que eso, multiplican esto por 0.8, por aproximadamente 80% del dióxido de carbono arterial está en el alveolo. Súper fácil eso. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Volvamos a la fórmula. Entonces, ¿qué significa esto? Dice menos la presión arterial de dióxido de carbono, que aproximadamente es, en nuestro caso, 35, ¿verdad?, milímetros de mercurio. Muy bien, por 0.8. Hagamos el cálculo. Si les piden este cálculo, les tienen que dar la presión arterial de dióxido de carbono. Nos sale 28. Muy bien. Entonces, 28. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 93 menos 28. ¿Y es aproximadamente cuánto es? 65 milímetros de mercurio. Muy bien, esa es la presión alveolar de oxígeno. ¿Ya? Estas casi no van a tener diferencia. Entonces, muy importante que se lo aprendan. Para que lo vayan repasando. Súper. ¿Qué dice la segunda fórmula? Dice, ¿cuál es la diferencia alveolo arterial? Para que el oxígeno entre tiene que haber un cambio de presión, ¿cierto? Si nosotros sacamos una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, ¿eso qué significa? Significa que para que el oxígeno atraviese el alveolo y llegue a la arteria, necesita aproximadamente 5 milímetros de mercurio. Esa es la fórmula. ¿Ya? Dice diferencia alveolo arterial. ¿Y qué dice? Presión alveolar menos presión arterial. Súper fácil. ¿Cuánto? 65 menos 60, 5. ¿No ve? Entonces, aproximadamente 5 milímetros de mercurio. Si les piden esto, les tienen que dar presión arterial de oxígeno. Hablemos rapidito de la última fórmula, que viene de la ley de Boyle, que significa básicamente, estoy seguro de que se acuerdan, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Dónde usábamos esto? En la pletismografía, ¿no? ¿Cuál es la idea? Si tienen un recipiente que no se puede deformar y le ponen más aire del que debería obtener, su presión aumenta de forma casi lineal que su volumen, el volumen contenido, ¿me entienden? Entonces, si digamos aquí entran solamente 2 litros y le ponemos 3 litros, ya no va a tener presión equitativa, ¿no? Ya no va a ser aquí 490 y afuera 490, sino que aquí va a ser presión, quién sabe, 560 o algo así, ¿me entienden? Porque está subiendo 1 litro, entonces es equitativo, ¿ya? De esta idea se deriva esta otra fórmula, que dice, si queremos averiguar el volumen pulmonar,
por la presión pulmonar es igual al volumen atmosférico por la presión atmosférica. Ya, entonces evidentemente no funciona igual porque los pulmones son expansibles, pero es básicamente la misma idea. A partir de esto podemos calcular el espacio muerto fisiológico. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Dice primero, ¿qué nos dice la fórmula? Nos dice calcula la presión arterial de dióxido de carbono. Fácil, hacemos una, vamos a decir 35 milímetros de mercurio. ¿Ya? Listo. ¿No ven? ¿Qué es lo que pasa? En las regiones donde no hay, donde hay un shunt o donde el alveolo esté colapsado, no va a haber paso de dióxido de carbono, ¿verdad? Sin el paso de dióxido de carbono, entonces es esta presión total, este volumen total de dióxido de carbono se va a mezclar con oxígeno que tampoco ha hecho el cambio, como que va a reducir su dilución, va a reducir su concentración. Y en gases podemos medir las concentraciones con presiones. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice presión arterial de dióxido de carbono menos la presión total mezclada, que puede ser tan poco como 32. Entonces 35 menos 32. ¿Ya? Uno es, recuerden, este es la presión arterial de oxígeno, ¿no ve? Y esto es lo que se está expulsando. Muy bien. Entre la presión arterial de oxígeno, de dióxido de carbono, perdón, es decir, 35. Hagamos el ejercicio. 35 menos 32 entre 35. ¿Cuánto es eso? 0.0857. Muy bien. Entonces, ¿cómo sacamos el espacio muerto? Simple. Dice, ¿esto qué nos dice? Nos dice de todo lo que respiras en un volumen tidal, no en un volumen corriente normal, 0.08 no tiene intercambio gaseoso. Entonces, vamos a mover ya saben, por matemática simple vamos a mover esto, lo que divide pasa a multiplicar por volumen tidal. ¿Y cuánto es? Vamos a decir 500, ¿no es? 500 por 0.0857 42 ml, ¿no ven? ¿Ya? Este ejercicio $42,85, ¿ya? ml. Este ejercicio está mal, porque recuerden, ya tenemos nosotros un espacio muerto anatómico de 150. Entonces lo que les vaya a dar tiene que ser más de 150. Muy bien. Entonces en este ejemplo, esta es la forma en la que se hace. Pero si les dan valores reales, tiene que salir más de 150. Porque eso es el volumen muerto
normal. Ya, esto es en ml. Si les piden este ejercicio, tienen que darles 1, el volumen corriente. ¿Ya? 2, la presión arterial de dióxido de carbono. Y como han visto, es relativamente simple. Eso, autores, espero que esto les sirva. Y échenle una repasada violenta. Ya, traten de entender las fórmulas, ya saben, no se las memoricen. Bueno, buenas noches.